Se ha reanudado el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tras feria judicial en Argentina. Vamos con la 10ª audiencia a comentar un poco qué es lo que ha sucedido en esta audiencia, donde ya han declarado 19 testigos, testimonios que están permitiendo trazar una línea de tiempo sobre todo lo que sucedió en aquel almuerzo en la residencia de Catalina Peña, la abuela de Loan. Ese traslado hacia la zona del Naranjal, donde Loan fue visto por última vez, y luego el despliegue de un operativo de localización que nunca llegó a dar con el nene, o eso es lo que a día de hoy sabemos. En el marco de esta investigación, pues justo se han revelado los testimonios de dos personas, dos testimonios sobre algunos rastrillajes. También parece ser que declararon como testigos dos policías en esta nueva audiencia del juicio. Vamos a comentarlo ahora. ¿Quiénes son todos estos testigos citados? Los convocados para esta audiencia fueron Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo, Hugo Daniel Alegre y Mariano Hernán. Bueno, básicamente Medina y Hernández habían prestado declaración durante la etapa de instrucción de la causa, y por su parte los otros dos, Alegre integró el operativo inicial de búsqueda en la localidad de 9 de julio, como todos sabemos, y luego, en tanto, un suboficial llamado Duarte, que recibió un llamado telefónico de la exfuncionaria municipal María Victoria Callaba. Todo esto para informar sobre la desaparición de un niño. La expectativa era grande, o sea, realmente la abogada de la familia se refirió a las posibilidades de que la Laudelina rompiese el pacto de silencio entre los acusados, algo que de momento no sucedió. Sumamos así varios nuevos testimonios que podrían ser clave en esta audiencia por la desaparición del menor, viendo cómo varios civiles, varios efectivos en el escuadrón número 48 trataban de reconstruir las primeras horas de la desaparición de ese 13 de junio de 2024 por el caso de Loan Peña. De momento es cierto que sigue sin saberse el paradero de Loan, es lo más importante, pero se están apoyando a día de hoy en este juicio de todos los testimonios de testigos, de peritos, de efectivos que intervinieron en toda la pesquisa, y los jueces están esperando a que algunas exposiciones previstas ofrezcan datos concretos sobre las decisiones y sobre todos los tiempos del operativo inicial por la búsqueda de Loan. 4 personas, 4 testimonios. La querella esperando que se rompa ese pacto de silencio. Creían que iba a ser Laudelina, decían, no, es muy posible que ocurra. Estaban metiendo bastante presión, bastante expectación también acerca de todo eso, y luego pues evidentemente hablamos de los principales acusados y las otras 10 personas que presentan imputaciones por presunto entorpecimiento de la causa. Vamos a ver al fiscal, porque parece ser que el fiscal ha dicho que saben quién sustrajo a Loan. Ahora vamos a ver más cosas, pero esto me llama la atención. ¿De las audiencias alguien dijera algo más contundente? ¿De ese alguien se va a quebrar? No, porque acá este juicio es de la sustracción del menor. Sí, claramente, vuelvo a decir, por una cuestión de humanidad siempre esperamos que esta gente nos diga qué hicieron con Loan. Nosotros sabemos quién lo sustrajo a Loan, pero no sabemos por qué. Eso se está investigando en la primera instancia, y eso tiene que quedar bien claro. Si ellos nos dan... Bueno, importante esto, dice el fiscal, nosotros sabemos quién lo sustrajo. ¿Y quién fue en este caso? Hablan de María Victoria Callaba y Carlos Pérez, o sea, se refieren a ellos como las personas que sustrajeron al menor por las pruebas odoríficas del coche de esta gente, o sea, se refiere a eso. Y luego también más cosas. Tenemos declaraciones que supuestamente complicarían al excomisario Maciel. Lo ha comentado un periodista, vamos a verlo aquí, en estas televisiones locales en las cuales nos ha parado desde el día de ayer en mencionar lo que es el caso de Loan y nueva audiencia de juicio. Podemos llamar de algún modo, ¿no? Está complicado el tema, ¿eh? Yo lo he escuchado esta mañana a Schaffer justamente hablando sobre el tema de lo que ha pasado, que pedían nulidades. Comentáselo a la gente. Sí, exactamente. En la mañana de hoy ya, cuando iba a arrancar el juicio, recordamos que hoy había 4 testigos. Uno de ellos era el padre. A ver, ahora explico los testigos, pero sí. Antes de que arranque aparece esta figura que maneja los medios como nadie, porque hay que comentarlo. Nos estamos refiriendo al doctor Fito Baque, y comenzó a hacer un pedido, a solicitar con respecto a
a un caso que se está llevando acá en contra de Elizabeth Cutaya, de Gustavo Vera y creo también de Alan Cañete por encubrimiento y demás, y que habría que remitirse toda la actuación al juicio. O sea, toda una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver y otra vez complicar todo. O sea, no se pudo iniciar esto, tuvieron que ir a un cuarto intermedio con relación a este tema. Siempre de la galera sacan algo, ¿no? Y siempre da la sensación de que patear para adelante, otra vez embarrar la cancha, hacerlo una y otra vez. Y al frente de todos, y esto lo hace justamente el que mejor lo sabe hacer, sin lugar a dudas, porque maneja los medios, vuelvo a reiterar, que es el doctor Fito Baqué. Bueno, hubo que ir a un cuarto intermedio para resolver esta cuestión y recién ahí dar inicio a las testimoniales. O sea, a este ritmo, no sé cuándo va a terminar este juicio, la verdad. Claro, ahora como hubo un parón, evidentemente había la noticia de volvemos al caso Loan, ¿no? Pero es cierto que en esta nueva audiencia de martes, la 10ª, por la desaparición de Loan, los policías declararon que el excomisario Walter Maciel les ordenaba realizar tareas de vigilancia sobre el entorno del niño antes de su desaparición. Esto es muy importante. Hablaban de el entorno del niño, evidentemente, es Loan. O sea, según los testimonios de estas personas, que se ha filtrado muy poco, pero básicamente le decían que debían tomar fotografías del colegio, de operativos e incluso del hospital y luego mandárselas a este señor que a día de hoy está imputado por la desaparición de Loan. De hecho, uno de los efectivos llegó a asegurar también que el entonces comisario Maciel los amenazaba con sanciones si no cumplían todas esas órdenes. Esto es muy grave. Siempre lo mencionamos que aquí había que investigar la posible relación con la directora del Colegio de 9 de Julio, donde iba Loan, porque siempre se comentó esto de las fotos de Maciel, etc. Y ahora las declaraciones de estos policías que señalan que Maciel les ordenaba vigilar la escuela, sacar fotografías, etcétera, etcétera. Una auténtica barbaridad. Brindando estos testimonios sí que obviamente los complica muchísimo, diciendo si no mandábamos en forma y tiempo todas las cosas, nos iba a meter presos. Esto decía uno de los efectivos que había estado con Walter Maciel, que es uno de los principales imputados dentro de esta causa. La verdad que es impresionante, porque aparte hablan sin que le den la palabra, todo el tiempo es un... Y por eso, se sabía que iba a ser también de algún modo, ante la cantidad de imputados y demás, ¿no? Habría que poner un orden en esta cuestión, y siempre le queda a uno la sensación, en el fondo, o por lo menos a mí, que de un principio conoce la causa y todo, las distintas situaciones que nos fueron dando, que siempre tratan de lo que se hizo en la instrucción estuvo mal. Entonces, como de que lo que se elevó a juicio no estuvo bien y de la sensación como que en algún punto digan, bueno, ¿sabes qué? Todo se hizo mal y se nulifique o se preste la nulidad de lo anterior. Digo palabras más coloquiales, ¿no? Para que el público de alguna manera entienda, y no tanto a nivel procesal, pero constantemente se pega ahí, y siempre buscando chicanas de un punto o de otro, y esto hace que se alargue absolutamente todo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿quién declaró de esta manera? Virginio, ¿cómo se llama? Virginio 1 Medina, ¿no? Uno de los que declaró. Virginio Medina, también Fernández. A ver, lo más importante es que, declaró, ¿sabes quién? Sería el cuñado de Millapi, claro. Porque recordamos que Mónica Millapi había llevado a sus hijos y a sus sobrinos. Claro. Justamente el que declaró fue el padre de estos chicos que ese día estuvieron con Loan. Y es una declaración importante, digamos, ¿no? Porque preguntaron si sus hijos se habían referido en algún momento cómo había sido el hecho, cómo había sido la situación en aquella oportunidad, porque ellos fueron testigos de cargo, digamos, ellos fueron los testigos que lo han visto a Loan. Y también hicieron hincapié posteriormente en aquella famosa especie de reconstrucción, podríamos llamar de algún modo, cuando José Peña, el hermano, cuando la mamá también, acompañado en este caso por Macei, le pidieron
le pidieron justamente al padre de los chicos que ir hasta el campo y que los chicos muestren en el lugar cómo habían sucedido los hechos, ¿no? A ver, otro punto más es que decían que había declarado Alfredo Peña, no sé si esto es cierto, que es otro de los hermanos de Loan. Es que hay muchísimos hermanos los que tiene Loan. Hemos visto varios medios de comunicación. Este creo que también habló en algún momento, aunque no recuerdo haber reaccionado nunca a este hermano que bueno, se quebró en su momento al recordar la desaparición de su hermano. Luego también había declarado el padre de dos chicos que estuvieron en el Naranjal con Loan justo el día que desapareció. Declaró en el día de ayer, en este juicio oral, fue el panadero Víctor Gustavo, que es uno de los testigos convocados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, porque sabemos que sus hijos participaron en esa excursión donde el nene de 5 años Loan fue visto por última vez. Con estas declaraciones de los cuales hablábamos de policías, etcétera, pero también de Alfredo Peña, uno de los hermanos, porque él hizo una reconstrucción y decía: yo necesitaba saber cómo fueron los hechos. Fui a la panadería y le dije a Víctor si podía acompañarme con los nenes al Naranjal, y él accede. Decía, quería saber por dónde fueron. Y por Víctor era el que les preguntaba. Ahí les consultó dónde tomaron las naranjas y también mostraron dónde estuvieron jugando tal cual. Yo no me metía, esto aseguraba Alfredo. En su relato luego descarta que esa reconstrucción fuese traumática para los chicos porque ellos estaban jugando, ellos estaban saltando y luego estaban en el punto cero. Decían, el último lugar donde fue visto Loan Danilo Peña. Luego, bueno, obviamente los otros testimonios, Loro, que es uno de los suboficiales, mejor conocido como el suboficial Duarte, y luego otro uniformado por parte de la policía, que formó parte de las primeras patrullas que llegaron hasta ese Algarrobal. Hasta este momento, declarado en la causa, esos 19 testigos en su mayoría son familiares de Loan, y 6 de sus hermanos, 2 primas, 2 tías. Sus padres ya desfilaron por el salón. Esto generó inclusive una denuncia en contra. Y bueno, y él estuvo explicando toda esta situación y que los hechos y los chicos ratificaron lo mismo. Que Loan se fue solo, se fue por un lugar determinado, que no se fue corriendo y demás pasó. Y obviamente todos dijeron que esto no estaba bien y que bueno, que de alguna manera no podían hacer la reconstrucción. Y a su vez la querella y a su vez también la fiscalía dijo sí, los padres tienen el derecho, o sea, porque son también víctimas, claro, a hacer cualquier tipo de acto que siempre y cuando se encuentre la justicia para tratar de saber qué pasó con el chico. Aparte tenían el consentimiento del padre y a partir de ahí se agarraron, porque ¿qué es lo que quieren hacer, Alejandro? Quieren hacerlo, decir, pudieron hacer, José Peña pudo hacer la madre, pero le están endilgando el delito justamente a los Dupuy de hacer lo mismo, porque recordamos que los Dupuy también hicieron lo mismo con los chicos. Entonces, o uno u otro, no, pero hay una diferencia abismal. Te pregunto una cosa. El caso puntualmente hoy declararon 4, dentro de los cuales uno es suboficial, que es Mariano Hernán Duarte. Corregime si me estoy equivocando. En este momento está declarando. Está declarando en este momento. Bueno, en el caso de Duarte, puntualmente fue el que primero recibió el llamado telefónico de María Victoria Callaba, si no me equivoco. Exactamente. Y luego, 25. Claro, y luego el primero... Bueno, aparte de los policías que están mencionando aquí, estos oficiales, declararon 2 hermanos del menor. Ahora mismo 2 de los 5, o sea, son 5 hermanos, conocemos a alguno de ellos, y declararon 2. En este caso se hablaba de Cristian y Alfredo Peña, que fueron los primeros en ir a declarar ante el Tribunal del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, y luego el resto de la jornada también estaban convocados José César y Fernando Peña. Iban a reconstruir todo el almuerzo previo a la desaparición del menor, la búsqueda inicial dentro de este caso y una secuencia de declaraciones que va a concluir este jueves con la comparecencia de Catalina.
Sabemos que el día posterior de la desaparición, 13 de junio, de 2024, el hermano mayor contó que recibió un mensaje extorsivo. Él se quería hablar o negociar por Loan y, según su declaración, el mensaje fue durante la madrugada y la imputada Callava la acompañó a denunciarlo. ¿La misma Callava? Dijo que ella lo llevó en su camioneta, en la que aseguran que también se llevó a Loan durante la tarde del sábado a la comisaría, donde explicó aquel episodio. Recordaba que en aquel momento la había notado muy nerviosa, muy desesperada. Como con un tono serio, voz baja, comenzaba de esa forma a ratificarlo, diciendo: yo era quien más estaba en casa y jugaba más con el nene. Mi mamá lo cuidaba, sí. Ahí, bueno, desbordó muchísima emoción Alfredo Peña. Tuvieron que interrumpir su declaración frente al tribunal y llevar también una psicóloga, ¿no? En salir a buscar, en la búsqueda de la desaparición de Loan, tuvo que ver con Duarte, que creo que ya declaró hace un ratito nomás, más temprano. No, primero, por eso te digo, Alegre, declaró Fernando, después Duarte. Sí, lo que pasa es que se ha retrasado absolutamente todo, por eso te digo, o sea, se ha retrasado todo hasta ahora, y en este momento está Duarte. Duarte es importante porque, reiteramos, Victoria Callava llega a su casa, según el testimonio de ella, y a la persona que no tenía el número del comisario, dijo, entonces tenía el número de Duarte, y a él lo llama para que él se comunique con el comisario. Duarte, más conocido como el Loro Duarte, ¿no? El Loro Duarte. Y el caso de Alegre fue el primero que salió en la búsqueda del niño Loan, digamos, que estuvo en la búsqueda. Exactamente, por eso estuvo el primero. Y Duarte también es importante porque muchos endilgan que él habría sido una de las personas que habría dicho que el tema que lo habrían encontrado a Loan. ¿Se acuerdan la falsa alarma esa noche? Lo recuerdo. Bueno, entonces también es una cuestión. Inclusive, en algún momento, en una nota periodística, recuerdo, el Duarte dijo que él había recibido algún tipo de amenazas también con respecto a esto, ¿viste? Retrocedemos un poquito en el tiempo, algún tema de la amenaza. Todo es absolutamente complicado. En este momento recién Duarte, hace 10 minutos aproximadamente, que recién está brindando el testimonio. Por eso te digo, todo absolutamente se retrasa, todo es complicado, y recién vamos con los testigos de la Fiscalía, y fundamentalmente ¿por dónde arrancaron? Arrancaron por todos los que llegaron en un primer momento, es decir, lo que tuvieron la actuación, ni bien se supo la sustracción de Loan. Por ahí se arranca, digamos, ¿no? O sea, este es el camino que va siguiendo el juicio. Sí, a ver, también es cierto que en el punto de revelaciones clave en este juicio, con las declaraciones de algunos sargentos, que son uno de los episodios más polémicos dentro de la causa, primero con el tema de la zapatilla en el barro, porque claro, él, por ejemplo, Hugo Daniel Alegre, que es otro de los oficiales, detalla que hubo una orden directa que recibió de Walter Maciel para custodiar aquella escena, la escena de la zapatilla y el barro. Ellos eran los civiles, estudiantes que estaban por allí antes de la llegada de los peritos y de los secretos del depósito judicial, y luego vemos que hubo una audiencia plagada de preguntas incisivas, de contradicciones que obviamente marcaron todo este pulso legal que a día de hoy tenemos en este juicio, y que han pasado tan solo unas horas desde que ha habido estas declaraciones, ha filtrado alguna cosa, pero obviamente nosotros vamos a colocar aquí todo el cómputo global, todo el directo, ¿no? Con algunas cuestiones abordadas en este juicio. Luego se irá obviamente por otra parte. Y hoy se volvió a solicitar que se lo cite como testigo a Macei, ¿no? Que recordamos que es la persona que acompaña a la familia, también con los abogados querellantes y demás, se volvió a solicitar la presencia, y bueno, y dijo el tribunal que la cuestión todavía no está resuelta, que si consideran pertinente y útil lo van a hacer. Pero la verdad que es todo muy enredado, pero hay que seguir con el juicio, a pesar que muchos quieren, digamos, enredar, vuelvo a utilizar la palabra, ¿no? Enredar todo y decir que se hizo todo mal anteriormente. ¿Para qué? Para que caiga el juicio, ¿no? En la intención. Y recordamos que en el medio de toda esta situación,
está el tema de la jueza Cristina Poser Penso, que no es un dato menor, ¿no? Que el 26 de agosto se tiene que presentar ante el Consejo de la Magistratura, y una de las denuncias, dos denuncias que tiene en contra, que se le han sumado, una es por haber brindado información a la prensa y la otra también por una denuncia que se le hizo por el mal desempeño en la... Bueno, brutal, esto lo comentamos también otros días, hablando de la jueza de Poser Penso, denunciada también dentro de este caso. Y bueno, hoy hemos escuchado un poco estas declaraciones que complicarían también a Walter Maciel. A mí me llama muchísimo la atención lo que dicen algunos de estos oficiales, diciendo, nos decía que fuéramos al colegio, que siguiésemos al entorno de Loan. Parece que todo estaba planificado, todo estaba planeado desde hacía muchísimo tiempo antes de la desaparición del menor. ¿Y dónde vivió la mayor parte de su vida usted? Casualidad, ¿A dónde de casualidad? entre 9 de julio y Gobernador Martínez, a 13 kilómetros. Bueno. ¿Sabe leer y escribir? Sí, señor. ¿Qué grado de estudio tiene? Sexto. Sexto. Bueno. ¿El nombre de su padre? Jacinto Segovia y María del Rosario Medina. ¿Viven? Mi padre no, mi madre sí. Bueno. Señor Medina, le voy a hacer una aclaración respecto de las generales de la ley. ¿Usted conoce a los imputados? ¿Sabe cuáles Sí, son? ¿Con alguno de ellos es deudor, acreedor, no, socio, amigo, enemigo? conocido así a la vista, ¿no? Bueno, ¿tiene algún interés particular en esta causa? Lo único que yo participé en la búsqueda, hermano, Bueno. Bueno, no tengo. muy bien. Le doy la palabra a la Fiscalía. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Medina. Buenos días. Desde la Fiscalía le voy a hacer unas preguntas. ¿Me podría decir cuál es su vínculo con Loan? El tío, de parte de mi señora. ¿Qué se encontraba usted haciendo el día 13 de junio? ¿Cómo se enteró que había desaparecido? ¿Qué estaba haciendo? ¿Nos puede relatar eso? Sí, yo estaba trabajando entonces, trabajaba en una gomería ahí en la zona 9 de julio y viene un muchacho que se llama Cristian Gutiérrez y él me comentó que se había perdido un chico en el campo. Y le dije yo, ¿quién? ¿No sabe quién? Y me dijo, no, así nomás me dijeron que se perdió y estaba yendo a la búsqueda. Después llegó a mi casa, sobre 7:30 llegó a mi casa y ahí me comenta mi hijo que se perdió el lobo. ¿Nos podría decir la hora exacta que había arribado esta persona Gutiérrez a su trabajo? Y si mal no recuerdo, entre 5:40, 6 casi ya era, ¿Recuerdan que se encontraba movilizándose? en una moto, 110. ¿Y por qué fue al lugar de su trabajo Gutiérrez? Creo que Antonio Benítez le llamó si le podía ayudar a buscar. ¿Te dijo a qué hora le había llamado Benítez? No, ahí no. Gutiérrez le manifestó si le habían dicho cómo desapareció o algo. No, así nomás me comentó él. Había otro cliente delante de él, entonces me pidió el favor que si le podía calibrar la moto de él para ir a la búsqueda. ¿Le dijo quién se había perdido en ese momento, el nombre? No me dijo el nombre, que se arrepintió, perdió un señor. chico, ¿no? Pero él no me comentó quién era, no me dijo quién era la persona que estaba perdida. ¿No? ¿Cuándo le dijeron quién era el que se había perdido? Y esa misma noche a las 7:30, cuando llego a mi casa, me dice mi hijo, el mayor. ¿Qué hizo en ese momento? Y bueno, traté de ubicar a mi hijo con una vecina ahí y me fui a la búsqueda también.
¿Usted se volvió a comunicar posterior a ese encuentro con Gutiérrez, en algún momento con Gutiérrez o con Benítez? No, en ese momento ya no más. ¿Y después? No, tampoco. ¿Recuerda si donde usted trabaja, esta gomería, tiene cámaras o algo? Sí, tenía cámara, sí. ¿Recuerda aproximadamente a qué hora se dirigió al campo a ayudar con la búsqueda? Y 8:30 por ahí. ¿Con, Ahora pues ya está oscuro ya. con quiénes se encontró en el lugar? Con María. ¿Le dijo María? Llegué y le pregunté si había alguna novedad y me dijo que no todavía, que estaban buscando y ahí nos fuimos a la búsqueda también. ¿En ese momento vio a alguno de los imputados en la búsqueda? No, no, en ese momento no, porque ya era de noche, ya no. ¿Qué tal? Buen día. Le hago Buen una día. pregunta. En ese momento cuando se encontró con Gutiérrez, ¿era de día o era de noche? Era a las entre 5:40 6 era de la tarde. ¿Y era de día todavía? Sí, sí. Era de día. A las 5:46 era de día. ¿Cómo estaba vestido él? No, no recuerdo, ese no recuerdo. Usted dijo tío de parte de mi señora de Loan. ¿Cómo no? A ver si me puede explicar un poco. Si nos puede explicar al tribunal cómo sería el parentesco con Loan. Y cuando, o sea, mi señora es la mamá de la hermana de María. La hermana María, Sí, su señora. sí. ¿Y con Antonio Benítez tiene algún tipo de relación, un vínculo, algo? No, no, no tenemos ni un vínculo, solo conocido así como a vista, ¿no? Liz? No, nunca tuvimos una charla, nada. ¿Usted después participó en la búsqueda toda la noche? Sí, amanecimos en la búsqueda así. ¿Al otro día? Y al otro día hasta mediodía nomás y después tuve que regresar a mi trabajo por cuestiones laborales, ¿no? Y después a la noche volví de vuelta a ayudar en la búsqueda. ¿Había mucha gente buscando? Sí, bastante gente, sí. ¿Nos puede decir aproximadamente 100, 200, 300? Y le calculo 150 gente, no le sé decir la cantidad, ¿viste? Porque mucho había así. ¿Usted rastrilló miró todos los lugares, recorrió? ¿Cómo que hizo usted? Y varias partes anduvimos, sí. El más recorrimos ahí para hacia el campo del Gringo Storti, que le dicen, y de Marcelo Viascoplo. Bien, no más preguntas por ahora, señor presidente. Muchas gracias. La querella va a preguntar. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Medina. Buenos días. Buenos días. ¿Recuerda haber visto ese día a Antonio Benítez? El día de la búsqueda del 13. Perdón, no llegué. No Sí, se el entendió. día de la búsqueda recuerda haber visto al señor Benítez. Al otro día siguiente, así de lejos nomás, no me acerqué a él. ¿A Carlos Pérez lo vio? No. ¿A Cayaba? Sí, a ella sí le vi. ¿Dónde la vio? Llegando a la casa de la abuela Catalina, ¿Estaba conduciendo un vehículo? la camioneta. ¿Era ella la que manejaba? Sí, señor. ¿Recuerda haber visto ese día a Jorge Bertón, hijo? Sí, le he visto porque esa misma noche del 13, él nos ayudó a buscar esa misma noche. Nos llevó hacia la ruta 123 y nos largó de ese lado para continuar la búsqueda de frente, me le decía, hacia la abuela Catalina. ¿Usted lo llevó Bertón a la búsqueda?
Jorgito, sí. Él. ¿A Victoria la vio ese día, el 13? Al Me otro dijo día, eso. al otro día. ¿Al otro día también? Sí. Al 14. ¿Escuchó durante esa tarde, cuando llegó al lugar, alguna explicación sobre cómo o dónde se había perdido Loan? Sí, le preguntamos al papá, al papá de Loa, le pregunté dónde era el lugar y me mostró dónde era que estaban tomando la naranja, buscando. En el camino en la búsqueda, ¿Jorge Bertón hijo le comentó algo al respecto? No, no, porque nosotros nos fuimos en la caja de la chatra de atrás, entre unos cuantos compañeros ahí. ¿Cuántos eran en la camioneta? Y cinco, seis. A María Victoria Callaba, a María Victoria Callaba, ¿la vio circular en el Ford Ka o en la camioneta? Repita la pregunta, doctora. Si a María Victoria Callaba la vio circular el día 14, que dijo que fue cuando la vio, si la vio en la camioneta en el Ford Ka o en la camioneta de Pérez. En la camioneta, la camioneta. Y por el momento no tengo más preguntas. Doctora Marín, Gracias. las defensas. Sí, señor presidente. Bueno, vamos a empezar por la ronda por acá. Bueno, gracias. Buen día, señor Medina. Buen día. ¿A usted le pareció de alguna manera sospechosa la actitud, el comportamiento de Gutiérrez cuando fue a la gomería? No, 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 yo no sospeché nada porque no le he visto tranquilo al gente, tranquilo, no. Me dijo que le llamó a Antonio, que si le podía ayudar a buscar al sobrino. Este, ¿A qué se dedica él? ¿Perdón? ¿A qué se dedica él? ¿Yo? No, Gutiérrez, estamos No, hablando. no, no. Ahí si le digo le miento. Eh, Usted como ciudadano ahí de 9 de julio, ¿en alguna oportunidad vio a Benítez conversando, trabajando para él, o con algún tipo de vínculo o relación con Pérez y Callaba? No, no, nunca lo vi, nunca lo vi. Cuando fue al campo, eh, ¿lo vio a Gutiérrez? No, ahí no, yo no lo vi, yo no lo vi. Y cuando dice que el papá de José, el papá de Loan, lo llevó a mostrarle el lugar donde se perdió, ¿en qué momento fue eso? ¿El mismo día o a otro día? A la noche era cuando llegamos al rato a la noche. No te sé decir la hora porque no sé ni qué hora era, pero nos llevamos atrás. ¿Y quién más estaba ahí? Estábamos José, el papá de Loa, por supuesto, y Valentín Noguera. Usted dice que fue al campo de Heliacópulos. Sí, anduvimos, pasamos por ahí. ¿Y había mucha gente buscando por esa zona? Había bastante, sí. De noche se escuchaba bastante, se veía linterna bastante. No tengo más preguntas, señor presidente. Buenos días, señor Medina. Buenos días. Bueno, usted comentó que dialogó con el padre de Loan. ¿Le comentó algo más? Aparte de dónde se perdió, ¿le dijo algo más? ¿Le hizo referencia? No, cuando le encontré a José, le pregunté dónde está el lugar que estaba la criatura, le digo así.
Me dijo allá, me dijo, no sé cómo, no recuerdo el apodo, el nombre, la tapera, no sé. Y vamos a mirar, le digo, mostrarnos, y se fue y nos mostró. Y ahí me dijo, acá, este lugar, donde están. Y le cuenta cómo se perdió, él más o menos le contó ahí en ese momento cómo se perdió. No, y ahí nosotros esperábamos por encontrarle también y íbamos a buscarle, vamos a mirar por ahí, si no está por acá, y salimos a buscar. Nada más. Y usted dijo que dialogó con su cuñada, sería la mamá del niño. ¿Recuerda qué diálogo tuvo con ella? No, y lo único que le pregunté a María fue que si sabía algo, que alguna novedad, algo, y nada más. Y me dijo no, y se puso más, se puso a llorar y bueno. No escuchó nada del lugar exacto donde se perdió el niño, cómo se pierde él de ahí, no escuchó. No, la verdad, si le digo, le miento, señor. No, nosotros por encontrarle nos esparcíamos para todos lados. ¿En algún momento escuchó o le comentó José o alguno de los familiares la posibilidad un accidente? No, no, de ahí ya, después ya yo ya me dediqué a mi laburo, ya no participé más en la búsqueda. Bien. Al comisario Maciel lo llegó a conocer ahí a usted. Sí, le he visto, sí. Ajá. ¿Alguna vez los vio con Benítez, por ejemplo, No, la verdad que si le digo le miento, no, o nunca con lo vi. alguno de los imputados lo vio alguna vez? No. Muchas gracias, señor. Señor Cañete, conecte su cámara, por favor. Está conectada, doctor. Recién. Señor Cañete, permanezca en la cámara que lo podamos ver. Está bien, doctor, disculpe. Es que se desconecta, no sé qué es lo que pasó. Bueno, sigamos. ¿Quién va a preguntar? Doctor Leiro. Gracias, señor presidente. Buen día. Buen día, señor. Yo te voy a hacer una consulta, pero primero, si me permite la presidencia, voy a hacer una aclaración que no podemos dar nombre de menores. Yo te voy a preguntar por menores, pero no los podemos nombrar, ¿sabes? Vos sabés que Benítez y Laudelina tiene un hijo que empieza el nombre con J. Sí, señor. No haga pregunta afirmativa, doctor. No, está bien, yo para no nombrar al menor, señor presidente. Pero está afirmando que tienen un hijo. Disculpe, bueno. ¿Usted sabe que tiene un hijo? Sí, señor. Bueno. Ese nene, cuando desaparece Logan, ¿habla con usted en algún momento? No, señor, no hablo. ¿Nunca habla con usted y no le hace ningún comentario? No, señor. No tengo más preguntas. Bueno, gracias, doctor. ¿Alguien más va a preguntar? Doctor González. Muchas gracias. Muy buen día. Buen día, señor. Usted hizo mención hoy que a la pregunta del fiscal de cuánta gente había, calcula que 150 gente más o menos. De esos, ¿cuántos eran policías? No, si le digo le miento, señor, porque era de noche, no alcancé a distinguir cuánta policía había o cuánto civil. Usted también dijo que fue a la zona donde se había perdido el menor. ¿Esa zona, cuando usted fue, estaba cercada, estaba cerrada o se podía circular libremente? Podría entrar y salir. Y tenía una cancela en el medio, una divisoria, pero se podía transitar por ahí. ¿No había ningún policía custodiando esa zona? Y por lo visto, no, pues no había nadie. No me has preguntado, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Señor presidente, yo tengo dos aclaraciones. ¿Puede ser? Doctor, ¿Sí? el doctor Sobrino, está la doctora Chirivín que está pidiendo la palabra. Por eso, que hable primero la doctora Chirivín, sí. Doctora Chirivín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor. Le quiero hacer una sola pregunta. Usted habló que recorrió el campo de Eliascópulos. ¿Eso es lejos
¿Es cerca de la casa de la señora Catalina? Y le calculo que ha quedado un 500 metros, 600, ¿no? Si le digo, le miento lo exacto que puede quedar. ¿Cuánto tiempo le llevó caminar ahí en ese campo? ¿Cuánto caminó usted en ese campo? En tiempo. Y la mayoría casi toda la noche. ¿Había lugares cerrados por el monte? En parte sí, en parte sí. ¿Y en esos lugares cerrados ustedes tenían ingreso con linterna o con algo? ¿Podían ver ahí? Y con linterna, ¿no? ¿Pero ingresa una persona ahí? Y si se puede entrar, si hay camino, porque el animal le hace como como una picada, me alegre, sí, y pues se puede pasar, pero a algunas partes no se puede ingresar porque hay mucha piña. Para entenderlo perfecto. Entonces, ¿es difícil el ingreso a un lugar cerrado, como usted refiere, una picada que esté cerrado en el monte? Y ¿Sí o no? perdón, ¿Sí o no nada más? Que me diga si es difícil o no. y no es muy difícil. Bien. ¿La persona debe ingresar agachada o parada? Y puede pasar parada o en parte si hay mucha gajerío se puede agachar un poco y ¿Y a caballo? no, a caballo no, imposible. No tengo más preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. doctora. Bueno, Yo tengo Acá, una pregunta acá también, por favor. ¿quién habla? Acá, ¿qué tal, señor presidente? Roldán, de la defensa de Cutaya. Bueno, lo Una escuchamos. sola pregunta, si recuerda el testigo, si habló ese día con José Peña Hijo. ¿Quién? Usted, si recuerda, si tuvo un diálogo, conversación con José Peña Hijo. Yo sí, o sea, la mayoría de la búsqueda anduve con él, Está con bien. José Hijo. ¿Recordás alguna conversación sobre algún menor, algo por el estilo? No recuerdo. No tengo preguntas por ahora. Bueno, señor fiscal. Sí, gracias. Él cuando le preguntó la querella, dijo que la vio Callaba en la camioneta y en un momento le preguntó si era el día 14. ¿Recuerda si nos puede aclarar si es 13 o 14 que la vio? El 13 fue. El día del hecho. El 13, sí, perdón, me equivoqué. El 13, sí. Perfecto. Cuando usted dice en lo de Jacópulos, cuando vio esa gente, vio mucha gente buscando, le dijo a la defensa, ¿no? Eso era, ¿en qué horario usted vio cerca de los Jacópulos mucha gente buscando con linterna, como dijo? Es que más o menos si nos puede precisar, no le pido específicamente un horario específico, pero más o menos en qué horario fue que usted estaba por lo de Jacópulos. Y yo tuve tipo 10 de la noche por ahí, 10. Eso es 10 de la noche. Sí. Bueno, cuando usted dice que es difícil la última, es difícil de entrar porque hay mucha piña. Eso está hablando de noche, pero usted dice que se puede llegar a acceder, porque ¿nos puede explicar un poco por qué dice? Caminando, sí. Hay en lugares que los montes son muy tupidos, hombre, no puede ingresar. Pero hay camino, viste, que deja la hacienda que se puede pasar caminando de día o de noche con linterna. ¿Se puede pasar? Sí. Nada más, señor presidente, gracias. Bueno, muy bien. Señora, ha terminado su declaración. Puede retirarse. Muchas gracias. Gracias. Disculpe la molestia. No. El señor Víctor Gustavo Fernández. Buenos días, señor Fernández. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted ha sido citado para declarar como testigo acá en este juicio. Como tal, está obligado a decir la verdad,
de cuanto sepa y le fuere preguntado. Sí, señor. En el Código Penal hay un delito que se llama el falso testimonio. Cuando el testigo miente, calla la verdad o tergiversa los hechos. Prevé un delito, que ese delito tiene una pena más severa cuando su declaración perjudica a los imputados. ¿Jura usted decir la verdad de cuanto sepa y le fuere preguntado? Sí, juro. Díganos sus datos personales, nombre completo, Víctor Gustavo Fernández, edad, 38, estado civil, soltero, soltero. ¿Tiene algún sobrenombre o apodo? Palermo. Palermo. Bueno. ¿Y qué profesión tiene usted? Trabajo en una panadería. ¿Una qué? Panadería. Panadería. ¿Dónde nació? En 9 de julio. ¿En qué fecha? 18 de diciembre. Del 1987. ¿Su número de documento, recuerda? Sí, 18 902 542. ¿Y su domicilio actual cuál es? El 9 de julio. ¿Sin número? Sin número. ¿Vivió siempre ahí usted? Sí, sí. ¿Y con qué recursos vive usted? Trabajo en la panadería solamente. ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Tiene algún estudio cursado? No, 6º año nomás. Bueno. ¿Cuál es el nombre de su padre y de su madre? De mi madre nomás, Francisca Fernández. ¿Su padre? No. No. Bueno. Le voy a hacer la prevención por las generales de la ley. ¿Usted conoce a todos los imputados? Sí, sí. Bueno. ¿Con alguno de ellos es deudor, acreedor, amigo, enemigo? Con Daniel soy amigo. Amigo. ¿Pariente tampoco? Lejano, pero Bueno. más amigo. ¿Tiene algún interés particular en el resultado de esta causa, de este juicio? No. Bueno, muy bien. Le concedo el uso de la palabra a la Fiscalía. Gracias, señor presidente. Señor Fernández, ¿qué tiene algún vínculo con Miyapi Ramírez? Sí, es mi cuñada. Mi lápiz es mi cuñada. ¿Por qué sería su cuñada? ¿Me puede explicar? Porque estoy juntado con la hermana. Con la hermana de Miyapi. Sí. ¿Y con la familia de Loan Peña tiene algún vínculo, algo? No. Así conocido no son. ¿Usted sabe si tienen algún vínculo Miyapi Ramírez con la familia de Loan Peña? No, eso no. ¿Usted nos puede contar un poco cómo fue la circunstancia de lo que ocurrió ese día? ¿Qué pasó con usted ese día? Estoy hablando del día 13, ¿no? ¿Se acuerda, no? Sí, algo me acuerdo. ¿Nos puede contar, qué sé yo, qué estaba haciendo a la mañana? ¿Qué pasó de esa mañana en adelante? ¿Puede ser? Lo que usted nos diga y después le vamos a ir preguntando. ¿Puede ser? Sí, sí. A la tarde, te puedo contar desde la tarde. No. Primero, ¿sus hijos estuvieron en el lugar? Sí. Bueno, ¿cómo llegaron ahí? Todo eso quiero que me cuente. ¿De la mañana en adelante o del mediodía? ¿Puede ser? Sí, estuvimos en la panadería con mis hijos porque no había clase ese día. Y Mónica andaba repartiendo pan. Después terminó y vino a la panadería y le preguntó si querían ir al campo un rato. Y le dijeron que sí y se fueron. ¿Quién le preguntó a los... Mónica. No me diga los nombres de su hijo, pero ¿qué edades tienen? Ahora tienen No, en ese momento. 8 y 10. 8 y 10. Entonces, ella los invita. Sí,
lo invitó. ¿Y a quién le pidió permiso? ¿Cómo fue esa secuencia? Y a nosotros nos pidió, a los padres. ¿A qué hora era eso? Y no me acuerdo, che, el ¿Era, horario. era, era común que sea eso así? Sí, te salías acá a pasear por el campo así con... Lo sacaba a pasear por el campo. ¿No había clase? ¿Sabe por qué? Ese día, si No, recuerda. no me recuerdo. ¿Su hijo iban a la primaria, sería ahí? Sí, a la primera. O sea, no había escuela primaria entonces. No, no había clase. Si le pregunto jardín, por ejemplo, ¿había también? Creo que no había en general clase. No había en general, gracias. Después, ella se lo lleva, ¿a qué hora me dijo? A las... Creería como a las 10, 10 y media de la mañana. Perfecto. A partir de ahí, ¿qué noticias tuvo usted? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo sigue la secuencia? ¿Me puede contar? Sí, yo me entero más o menos 4, 4 y media cuando viene ella y me dice que a la panadería. Ajá. Y me dijo, ahí te traje a tu hijo porque se perdió un nene, me dijo. Y yo le dije, nomás porque no sabía si quién era, dónde era y no le pregunté más nada porque estaba ocupado. Y me pidió una linterna que le presté y se fue. Ujú. ¿Sabe con quién estaba ella? ¿Con quién vino? ¿Estaba sola? ¿Estaba con gente? No, no, porque no salí yo afuera. Ella entró y salió enseguida. Ella entró. ¿Usted no vio el auto? ¿No vio en qué andaba? ¿Con quién andaba? No, escuché que vino en auto, pero no salí a mirar yo. ¿Estaba apurada? Sí, estaba apurado. ¿Eran las 4, me dijo? ¿O 4 y media? 4, 4 y media, algo así era. ¿Era de día o de noche? De día. ¿Se veía bien? Sí, ¿Y le pidió una linterna? sí, una linterna porque ¿Usted sabe para qué le pidió una linterna? A esa hora, digo, ¿no? me dijo que era para buscar lenes y ya que se hacía tarde. ¿Eso le anticipó ella? ¿Le dijo así? No, me dio a entender, no me dice. Por la duda me dijo, voy allá una linterna. ¿A qué hora atardeció, por ejemplo, en ese momento? Y a las 6 más o menos ya, O sea, 1 hora y media después de que usted la vio. sí. ¿Le explicó algo ahí por qué estaba desaparecido? No, eso no me dijo y ¿Sus hijos le expresaron algo en ese momento? no porque le dejó en casa y yo estaba en el trabajo. ¿Y a alguien de su casa le contó por qué se lo dejaba ahí? No. ¿Usted pudo hablar después con sus hijos? Sí, después, al otro día, sí. ¿Al otro día? Sí. ¿Y qué le contaron? Del momento ese que se perdió el Loan. Sí. Y me dijo que estaban jugando, haciendo una casita en Antacuaral. Loan, mi hijo y el hijo de Antonio y la hija de Camila. Estaban jugando y llega un momento, dice el nene, me voy con mi papá. Y salió y se fue. Eso me comenta. Eso le dijo en el momento, o sea, ese No. día, al día siguiente. Al día siguiente yo le pregunté qué pasó y me dijo eso. Usted sabe, digamos, usted me dijo que no sabía si iba con menores. ¿Usted sabe si Miyapi habló con los menores durante el trayecto ese? No. ¿Estaba apurada? Sí, estaba apurada para... ¿En algún momento después le explicó por qué lo llevó urgente ahí? ¿Quién? Miyapi, o sea, ¿por qué se los llevó? O sea, después, ¿usted sabe cuándo la detuvieron a Miyapi? Creo que la misma noche, porque yo no tuve más, nunca más la he visto. Después nunca más habló. No. Usted no sabe por qué se los llevó de manera urgente, así como que estaba apurada, ¿no? No. Vamos a pasar a otra secuencia. ¿Usted conoce a Cañete, a Utaya, No, eso no. no? ¿Usted y realizaron alguna vez una inspección o algo así o algo parecido? ¿Fueron al lugar donde se ocurrieron los hechos con
con los familiares. Sí, sí. ¿Me puede contar eso? Sí, no, el día no recuerdo cuánto día pasó ni nada de eso, pero un día viene el hermano de Loan y me dice si le podía hacer el favor que le lleve a mis hijos para mostrarle por dónde se fue el nene. Y yo le dije que sí. Como le he visto desesperado, le dije que sí. Perfecto. ¿Quién era ese? José Peña. José Peña. ¿Estaba preocupado por la pérdida de su hermano? Sí, sí, sí. ¿Usted lo vio preocupado? Sí, sí. Te hago una pregunta, perdón, antes de seguir con esa secuencia y no me quiero ir de lo anterior. ¿Usted le dijeron que hacían Benítez, Ramírez y Millapi mientras los menores jugaban? Sí, me comentó mi hijo. ¿Qué le dijo? Que estaban tomando naranja sentados debajo de la planta de naranja. Y ellos estaban a la vuelta, fuera de la vista de ellos. ¿No? O sea, sus hijos lo estaban viendo a Millapi y Ramírez. No, Estaban a la vuelta. sí, a la vueltita. Que quede constancia, señor presidente. ¿Y usted sabe si sus hijos declararon en cámara Gesell eso? Sí, sí. Eso no sé, eh, pero ellos me dijo que estaban jugando, haciendo una casita y Mónica, Antonio y Daniel estaban debajo de la planta de naranja, con la otra, con la hija y mi hija. Antonio y Daniel. Sí, y Mónica estaban del otro lado. Le pregunto, Bueno, yo cuando conocí el lugar estaba a unos 10 metros más o menos. ¿a 10 metros? Sí, más o menos que queda el Tacuaral, a la planta de naranja. ¿Dónde estaban estas dos personas? Sí. Eso fue, usted lo logró con esa inspección que hicieron, Y sí, más o menos me acuerdo, o reconstrucción, digamos. creo que hay una distancia así. ¿Se veía de ahí a estas personas? No, donde estaban haciendo la casita ellos, no. Ya respondió, señor presidente. Bueno, le sigo preguntando respecto a esa secuencia que lo llevaron los familiares, la preocupación que tenía. ¿Me puede contar cómo fue todo ese evento? ¿Usted primero le pidió un permiso para ir? El pariente de José Peña le pidió permiso. Sí, vino un día a la panadería y me dijo si le podía llevar a mi hijo para mostrarle por dónde salió el hermano. ¿Usted le dijo que sí? Y sí, yo le dije que sí. ¿Usted fue con él? No. ¿Y quién fue con él? Quedamos un horario que nos encontrábamos allá en el... Está bien, pero se encontraron ahí. Sí, sí. ¿Y usted estuvo presente durante todo el trámite? Sí, sí, sí. ¿Vio todo lo que pasaba, digamos? Sí, sí. Señor presidente, si puede hacer preguntas directas a la fiscalía. Sí, ¿puedo seguir? Sí, puede seguir directo como Sí. pide la... ¿Recuerda en qué fecha, en qué horario se llevó esa actividad? El horario sí, pero la fecha no. La fecha no. ¿El horario qué horario fue? Y quedamos a las 5 de la tarde, pero yo habré llegado 5:30, media hora más tarde habré llegado. ¿Era de día? Sí, cuando iba llegando se iba ya casi oscureciendo. No, ya entró el sol, me lo decía. ¿Y quiénes estaban presentes? Ahí en la entrada estaba Mariano, la mamá, Peña, José Peña, y Macei con una señora. ¿Y qué querían saber? ¿Sabe usted? Querían hacer el recorrido qué pasó ese día, que les muestre a la criatura qué pasó. Para ellos saber, digamos, esta Sí, situación. para ellos saber. Señor saber qué pasó. presidente, Querían saber qué pasó con su que haga hijo. preguntas directas a la fiscalía que está aseverando. Pregunta directa. No, usted está aseverando, señor fiscal. No, pero en función de lo que está respondiendo el testigo, doctor. Sí, doctor, pero que alegue en todo caso, pero que haga las preguntas hoy. Está haciendo preguntas en forma directa, doctor. Le está afirmando para que el testigo diga por sí o por no. Eso no se puede hacer, señor presidente. Bueno, señor presidente. Señor fiscal, Sí, haga preguntas directas. perfecto.
Me perdí en el hilo, pero le voy a decir. Entonces era para averiguar qué había pasado con el Objeción, menor. señor presidente, reitera lo que usted le llamó la atención, señor presidente, pero que sea que Silencio, pregunte, no interrumpa, doctor. pero lo está guionando. No interrumpa. Disculpe, señor presidente, objeté, señor presidente, porque 3 veces le dijo al señor fiscal la manera de interrogar y sigue guiándolo al testigo. Pero que declare el señor fiscal, señor, ¿me entiende, señor presidente? Discúlpeme, pero es una objeción, Bueno, no es una interrupción. no corresponde lo que está manifestando, doctor. Sí, señor presidente, pero Silencio, doctor, déjese constancia. La pregunta, señor Señor presidente. fiscal, le voy a pedir que sea directo. Pero directo, ¿para qué querían saber qué había pasado con su hijo? ¿Cuál era el objetivo que tenía la familia? Eso es la pregunta. O sea, es pregunta, es directa y es concreta. Bueno, continúe. Eso. ¿Para qué quería saber la familia? Eso quiero que quede bien claro. ¿Para qué quería hacer ese día, ver qué ocurrió? ¿Usted sabe? ¿A mí me está hablando? Sí, perdón. No, el que hacía las preguntas era Masei. Los familiares miraban, ¿no? Pero Masei el que hizo todo el recorrido. ¿Masei lo estaba acompañando a los...? A la familia sí, pero el que hizo las preguntas fue Masei. Perfecto. A los chicos. ¿Se les pidió recorrer el trayecto y señalar algún punto? Sí. Le pidió a los chicos que le muestre hacia dónde salió el nene y dónde estaban ubicados los mayores. Y cuando usted todo pasaba eso, usted ya dijo que le hacían preguntas, ¿usted estaba presente ahí? Sí, estaba presente. ¿Vio algo raro ahí en esa actividad? No. ¿Alguna persona registró esa actividad por una filmación, una fotografía, algún otro medio? No, yo que sepa no he visto nada. ¿Usted vio a sus hijos, sintieron temor de estar ahí? ¿Algo que nos puede contar cómo estaban ellos? No, estaban tranquilos. Lo único que pidieron no verle al papá de Loan y a la abuela. ¿Cómo se encontraban después que terminó la actividad esa? Normal. Normal. ¿Sus hijos le explicaron ese día en el lecho, o sea, cuando estaban ahí en esa reconstrucción o cuando pasó este hecho, cuánto tiempo estuvieron hablando por teléfono estas personas o que estaban fuera de la vista? Estoy hablando de Millapi y Ramírez. ¿Le contaron el tiempo que estuvieron, que ellos no lo vieron? ¿Más o menos le explicaron? No, el tiempo no le podría decir, pero dijo que jugaron un ratito, después le llaman los mayores para ir hacia la casa y ahí se juntaron todos. Y ahí se dieron cuenta que faltaba Loan. Los adultos me dicen. ¿No tuvo un cambio?